Y vamos a buscar en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, el capítulo 45. Jeremías, capítulo 45. Lo vamos a leer entero, pero usted va a observar que es un capítulo corto. Lo voy a leer en la versión contemporánea, por lo tanto está allí, ¿no? Lo pueden ver y seguir desde la proyección, los que no tienen esta versión, así todos me van siguiendo. Entonces leemos Jeremías capítulo 45. En el año cuarto del reinado de Joacim, hijo de Josías, en Judá, el profeta Jeremías le dio este mensaje a Baruc, hijo de Nerías, para que éste lo escribiera en un rollo de cuero. Esto fue lo que Jeremías le dictó. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: tú, Baruc, te has quejado de que yo, el Señor, he añadido tristeza a tu dolor. Dices estar fatigado de tanto gemir y que no has hallado reposo. Pero yo, el Señor, te digo que puedo destruir lo que antes construí y también arrancar lo que antes planté, es decir, toda esta tierra. No busques para ti grandes cosas, porque yo voy a traer el mal sobre la humanidad entera. Pero a ti te dejaré escapar con vida por donde quiera que vayas. Tu vida será tu botín de guerra. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Ahora sí pueden tomar asiento. Me imagino que la mayoría no conocemos quién es este Baruc. Debe ser muy pocos, ¿no? Que recuerden que había un Baruc allí en el profeta Jeremías. Es un personaje que pasa desapercibido, al cual no le prestamos mucha atención, ¿no? Baruc, pocos lo conocemos. Sin embargo, es interesante detenernos, porque es un personaje muy humano, como nosotros, tal cual, y del cual podemos sacar una linda enseñanza en esta mañana. ¿Quién es este Baruc? ¿Quién es Baruc? Baruc es el ayudante del profeta Jeremías, el secretario. Por años él lo estuvo acompañando en trámites personales, de compras de propiedad en algún caso, herencia, ayudando, escribiendo todas las profecías que recibía el profeta Jeremías. Él era el copista, las copiaba. En alguna ocasión, cuando Jeremías tenía prohibido ir y hablar esa profecía, ese mensaje en Jerusalén, lo manda a Baruc, su secretario, para que él lo copie, vaya al templo, a la puerta del templo, y allí delante de todo el pueblo, de los religiosos, de los funcionarios, él transmite el mensaje que copió y que Jeremías recibió. Es el ayudante, el secretario, años fielmente lo está acompañando. Pero en un tiempo difícil, el mensaje que Jeremías y Baruc tienen que transmitir es un mensaje de juicio, de castigo sobre la nación que ha sido infiel a Dios. Por lo tanto, tiene que levantarse, ir allí en la puerta del templo y leer un mensaje que dice: va a venir el juicio sobre ustedes. Es un mensaje antipático, antipopular. Y por lo tanto, lo rechazaban a Jeremías y a Baruc, ¿no? Se oponían a ellos y no los aceptaban, los rechazaban y los perseguían. Ese es Baruc, el ayudante en un tiempo difícil, transmitiendo un mensaje difícil del profeta Jeremías. Y en medio de estas circunstancias, este personaje simpático, humano, Baruc, se queja. Es un quejoso, diríamos nosotros, ¿no? Porque tiene que transmitir un mensaje difícil, complicado, ¿no? Ayudando allí, siendo colaborador, el segundo, y él se queja de su situación. Y lo interesante es que Dios se detiene y en medio de esta profecía figura: bueno, voy a darle un mensaje a este quejoso, a este ayudante, a este secretario que se está quejando. Dice Dios: bueno, le voy a dar un mensaje especial a Baruc. Y es este mensaje cortito de este capítulo 45. Dios se ocupa de este quejoso y le va a responder a sus quejas.
Y allí usted puede seguirlo, ¿no? En la proyección. Dice, te has quejado de que yo, Señor, he añadido tristeza a tu dolor, dices estar fatigado de tanto gemir y que no has hallado reposo. Baruc se quejaba delante de Dios porque estaba cansado, agotado, porque no tenía paz, porque estaba triste, porque estaba dolorido por el mensaje, el rechazo, las circunstancias. Él se quejaba, no tengo paz, estoy angustiado, triste, dolorido. Quejoso, Baruc. Ahora, no solo Baruc, la queja es una característica bien humana de todos nosotros. Es una cualidad que todos en alguna medida tenemos. Y aún los cristianos nosotros somos bastante quejosos. Practicamos bastante esto constantemente de quejarnos, como una actividad casi deportiva, por diversas razones. Pero a veces los cristianos también estamos constantemente quejosos. Yo me considero también una persona quejosa, en cierta forma. Y creo que aquí muchos están diciendo, sí, soy bastante quejoso. Nos quejamos por todo. Hoy nos habremos quejado por el clima, ayer por el estado de las calles, por el tránsito. Vamos a comprar y nos quejamos por los precios, la inflación, por la economía, el gobierno. Nos quejamos por los compañeros de trabajo, nos quejamos por nuestro jefe, nos quejamos por los vecinos, por nuestros vecinos que nos tocaron, por las familiares, por el problema de salud, y seguramente me estoy olvidando muchos otros temas de queja. Es decir, usualmente nos quejamos por todo nosotros. Es un deporte. Y yo pienso en las personas que nos escuchan, no quejarnos así. Y el que no nos conoce mucho y escucha todas nuestras quejas debe decir, esta persona vive en un medio de un drama. Su vida es un tormento, la verdad, porque siempre se está quejando. Esa es la imagen que deben tener de nosotros a veces, cuando nos quejamos constantemente por todo, ¿no? Y pensaba en Israel. Israel era un pueblo quejoso también. Alguna vez he hablado de aquí, de Israel en el desierto. Salió de Egipto, fue liberado por Moisés, y cuando empiezan a recorrer el desierto, allí empiezan las quejas, constantes quejas del pueblo para con Dios. Y hay quejas insólitas. En un determinado momento se pararon en el desierto y se pusieron a patalear, a llorar, pidiendo a Dios, queremos comer carne, queremos comer carne. No, lloraban, dice. Y resulta insólito esto, ¿no? Delante de Dios, del Altísimo, todo el pueblo llorando y pataleando porque querían comer carne. Y recordaban la carne que tenían en Egipto y las verduras que tenían allí. Y todo lo que Dios había hecho por el pueblo era esclavo, ¿no? Estaba sometido, era un pueblo esclavo sin libertad. Ahora habían sido liberados, trabajaban forzadamente, ¿no? Eran azotados, ahora ya estaban libres, vivían, lo que hacían lo hacían por sí mismos, para su propio bienestar. Antes los azotaban, los hacían trabajar obligatoriamente, no tenían libertad. Mataban a los varones que nacían, primogénitos, es decir, a los varones que nacían los mataban también, no solo primogénitos, todos los varones los mataban a sus hijos. Y Dios los saca y cruzan el Mar Rojo en seco, y ven cómo Dios destruye al ejército de los egipcios, y después Dios en el desierto los guía con la columna de fuego a la noche y la nube durante el día, y en el medio del desierto, que es un lugar donde no hay alimentos, Dios le provee el alimento, el maná. Es decir, ¿cuántas bendiciones Dios le había dado a este pueblo? ¿Cuántas bendiciones? Sin embargo, ellos se están quejando porque les falta carne, y están llorando porque les falta carne. Allí, delante de Dios, un pueblo quejoso. Es cierto que Baruc, de quien estamos tratando esta mañana, le tocó un tiempo difícil de vivir y un ministerio difícil. En un tiempo donde el pueblo le dio la espalda a Dios, no quería recibir su mensaje. Él tiene que vivir un tiempo difícil, un servicio difícil a Dios. Pero si lo vemos bien, era un privilegiado. Él estaba ayudando al gran profeta Jeremías. En medio de una nación que había dado la espalda a Dios, él estaba junto al profeta. Recibía de primera mano el mensaje de Dios. Lo que Dios enviaba al pueblo,
Él era el primero en leerlo. Era casi el vocero de Dios. Sabía lo que Dios decía, la voluntad de Dios, lo que Dios le pedía al pueblo. En medio de toda una nación, él era el primero en enterarse de la voluntad de Dios y ayudar al gran profeta de Dios, a Jeremías. Era un lugar privilegiado, destacado que ocupaba él. Y si pensamos en nosotros, es decir, no voy a enumerar todas las dificultades, es cierto que a veces las circunstancias no son halagüeñas, que son bastante negativas y que tenemos problemas personales, no lo voy a negar, ¿no? Y si hiciéramos nosotros una reunión especial, ¿no?, donde vamos a presentar nuestros problemas delante de Dios, ¿no?, para que Él obre, y vamos a orar a Dios por nuestros problemas. Y seguramente todos los que estamos hoy aquí hablaríamos de nuestros problemas, y son problemas veraces, no imaginarios, problemas propios, y hablaríamos de los problemas de vivir en nuestra sociedad, económico, político, seguridad, y estaríamos muchas horas seguramente en esa reunión. Si cada uno tiene que decir los problemas que tiene, y todos los problemas de nuestro país, y serían problemas ciertos, nuestros problemas. Estaríamos todo el día hasta que viene la noche presentando todos nuestros problemas. Tendríamos muchas quejas. Pero como Baruc, somos privilegiados por Dios. Somos privilegiados por Dios. Baruc estaba junto a la palabra de Dios, escuchaba la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos las Escrituras. Hoy ustedes se han sentado aquí. ¿Para qué han venido? Para recibir la instrucción de la palabra de Dios. Y mañana ustedes pueden abrir la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios van a encontrar la guía personal para su vida espiritual, para las cuestiones de trabajo, de familia, de iglesia. Van a encontrar el plan de salvación de Dios, la solución para nuestras inquietudes espirituales. ¿Por qué Dios ha actuado así en el pasado? ¿Cómo está actuando Dios ahora? ¿Qué busca Dios para el futuro? ¿Qué va a hacer Dios en el futuro? Tenemos en la Escritura respuesta para nuestra vida personal, el plan de Dios, para cuestiones prácticas. Somos privilegiados. Esto lo puede hacer usted en su casa, leer cada día y buscar la orientación de Dios. Estamos junto a la palabra de Dios. Y ustedes hoy aquí están sentados junto a sus hermanos. Son su familia. Si usted habla con su hermano, se detiene después de este servicio, le plantea su inquietud, su problema, sabes que estoy atravesando esta dificultad, este problema, o he tenido esta bendición, y su hermano lo va a acompañar, seguramente lo va a estimular, animar, lo va a fortalecer, va a orar por usted. Y si usted tiene alguna duda, incluso ahora, frente a algún problema, y se queda después de terminar este servicio, y va a poder hablar con algún tutor de su grupo de crecimiento, algún encargado, conmigo, con algún ujier, le consulta y el hermano lo va a ayudar también, lo va a confortar, lo va a sostener. Eso es un privilegio. Y contamos con la presencia de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Y yo rogaré, dice Jesús, al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tenemos a Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo con nosotros, que está caminando junto a nosotros, nos está guiando, acompañando, sosteniendo, capacitando, y para siempre. No es que por un momento, depende de nuestra actitud, ¿no? Siempre va a estar así, y afligiéndonos cuando nos equivocamos, marcando que estamos mal, y cuando caminamos bien, llenando con plenitud nuestra vida. Tenemos a Dios en nuestro corazón, y para siempre, y para siempre. Y en medio de un mundo sumido en la oscuridad, que la gente no sabe hacia dónde va, que no tiene esperanza, nosotros hemos recibido la luz de Dios. Somos luz, dice el apóstol Pablo. En otro tiempo ustedes eran la oscuridad, pero ahora, ¿qué somos? Son luz en el Señor. Hemos recibido la luz de Dios, sabemos hacia dónde vamos, qué pasos tenemos que dar, cuál es el camino. No estamos desorientados un día para un lado, otro día para otro, sin saber para dónde va la sociedad. Sabemos cuál es la verdad, qué tenemos que hacer, cuál es nuestro camino. Estamos bajo la luz de Dios y somos la luz de Dios. Conocemos la verdad, el camino. Todas estas bendiciones tenemos, la palabra de Dios,
nuestros hermanos, el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Somos luz, conocemos la verdad. Podemos vivir quejándonos todos los días, practicando, no como un deporte, la queja todos los días, teniendo estas bendiciones. ¿Es correcto, hermano, que vivamos quejándonos constantemente si hemos recibido todo esto de parte de Dios? Frente a todos estos privilegios, es injusto, a los ojos de Dios, es injusto que nos estemos quejando. Debemos estar agradecidos. A los ojos de Dios es injusto nuestra queja constante. Nos muestra como hijos desagradecidos. Cuando nos quejamos constantemente, hijos desagradecidos, que no valoramos todos los privilegios, todas las bendiciones de nuestro Dios, ¿no? Tenemos enormes privilegios, enormes bendiciones y estamos quejándonos. Dios espera lo contrario de nosotros. Espera un espíritu de agradecimiento, una actitud de agradecimiento. Como dice el autor a los Hebreos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Es decir, pertenecemos al reino de Dios, somos hijos de Dios, eternamente ciudadanos de los cielos, vivimos bajo la presencia de Dios ahora y para siempre, gozamos de los beneficios de ser hijos de Dios. Tengamos gratitud, mostremos gratitud, estemos agradecidos. Así que encontramos a Baruc un hombre quejoso, y a veces nosotros también somos quejosos. Tendríamos que estar agradecidos por las bendiciones de Dios. El mensaje a Baruc continúa, Dios le sigue respondiendo a Baruc. Y en segundo lugar, Dios le señala a Baruc que Él es el soberano, el que decide, el que tiene la autoridad para tomar decisiones. Yo, el Señor, te digo que puedo destruir lo que antes construí y también arrancar lo que antes planté, es decir, toda esta tierra. Yo soy el que decido plantar una nación acá, y si viene otra nación, la conquista, la destruye, la lleva, es mi decisión instalar naciones y sacarlas. Yo tengo la autoridad. Y vos estás cuestionando mis decisiones. Se estaba quejando Baruc de lo que Dios hacía, de las circunstancias. Estaba en contra de las decisiones de Dios. Rebelándose con sus quejas, se estaba quejando de las circunstancias que Dios había planteado. Estaba mostrando su rebeldía para con Dios, su disconformidad para con Dios. Al quejarse de todo lo que estaba pasando, ¿quién había dispuesto todo lo que estaba pasando? Dios. Se estaba quejando de lo que Dios hacía. Estaba disconforme, no estoy de acuerdo con tus decisiones, con tu autoridad, con tu voluntad. Eso manifestaba con su queja. El profeta Isaías, en un interesante pasaje, dice justamente acerca de Dios: yo soy el que ha creado la luz y las tinieblas. Yo soy el que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hace todo esto. Ay de aquel que discute con su hacedor. El barro no le pregunta al alfarero qué es lo que haces. Dios es el Todopoderoso, el que sabe todas las cosas, el que decide, el que tiene autoridad, el que nos ha creado a nosotros, seres que ignoramos, que no tenemos poder, con falencias. Nosotros, los seres creados, vamos a cuestionar al soberano, al que tiene todo el poder, al que conoce todas las cosas por cómo actúa. La vasija va a cuestionar al alfarero. El ser creado va a cuestionar el plan del Creador, del Todopoderoso. Es insostenible esto. El creado tiene que someterse a su Creador, obedecer su voluntad, entender que es lo mejor, que hay una mente sabia detrás de esas decisiones. Cuando nos quejamos mucho, y me incluyo yo allí también, cuando nos quejamos mucho, estamos mostrando un corazón poco sujeto a la voluntad de Dios, que no acepta la autoridad de Dios. El quejarse constantemente implica rechazar su autoridad, desacatar lo que Él decide. Me estoy quejando de las circunstancias, me estoy quejando de lo que Dios hace, no estoy aceptando lo que Dios hace. Me estoy poniendo en rebeldía para con la voluntad de Dios. Cuando nos quejamos, nos estamos quejando de cómo Dios está actuando. Estamos en contra de la acción de Dios, de la decisión de Dios. Hay un pasaje
que lo conocemos de memoria, todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios. Ese pasaje lo conocemos, el 99% de los que estamos aquí lo conocemos de memoria, ¿no? Que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. O en otra versión, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Ese versículo lo conocemos de memoria, pero no lo practicamos ni lo creemos este versículo. Todas las cosas, todas las circunstancias que nos pasan es para nuestro bien, en tanto no sean resultado de nuestro error, lógicamente. Pero todo lo que pasa es para nuestro bien. Entonces, ¿cómo nos podemos quejar de lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que nos quejemos? Lo conocemos el versículo, pero ¿lo creemos? ¿Lo practicamos? Todo lo que nos sucede, positivo, negativo, según nuestra visión, es para nuestro bien. No podemos estar quejándonos constantemente. Y en tercer lugar, Baruc, este personaje tan humano, aparte de ocupar su tiempo en la queja, en quejarse, parece que en su cabecita también tenía tiempo para elaborar sus propios planes. Él tenía sus propias ideas en mente, ¿no? Sobre lo que le correspondía a él en su vida. Y Dios le dice, versículo 5, allí lo tiene, no busques para ti grandes cosas, no busques para ti grandezas. No se aclara mucho qué es lo que buscaba Baruc para sí, pero podemos sospecharlo. Imaginamos que Baruc, dadas las circunstancias de fidelidad, de servicio, de estar junto al profeta, él pensaría para sí mismo que él merecería otras cosas. Él merecería una carrera ascendente, un reconocimiento propio, social, por parte de Dios, del profeta, de la nación, del pueblo. Y yo ocupo un lugar importante aquí ayudando al profeta Jeremías. Y él en su mente había forjado estos planes de grandezas, de grandes cosas. Pensaba, yo estoy para más, ¿no? Estoy para un reconocimiento, para un ascenso, estoy en una carrera. No se conformaba con lo que era. Soñaba para sí grandes cosas. Y Dios le responde con una frase que me gusta mucho. Dice, no busques. No busques. En otra versión dice, no las busques. La simpleza, esto lléveselo como para pensarlo, ¿no? La simpleza y contundencia con que Dios le responde. Dice, es decir, él había pensado los planes, su ascenso, la carrera, lo que le correspondía, lo que merecía. Dios le responde con dos palabritas ahí, no busques. Punto final, no lo busques. No tenés que buscar eso. Nosotros que le ocurramos tantos planes, tantas ideas sobre nosotros, años que estamos masticando lo que merecemos, lo que somos, lo que vamos a hacer, y Dios nos respondería hoy, no busques. Fíjense qué sencillo, ¿no? Como Dios en dos palabras nos respondería, es decir, a los años de reflexión y de pensamiento propio y de planes propios, Dios nos contestaría, no lo busques. Ya está, punto final. Qué simpleza de parte de Dios. Y responde a estos, podríamos llamar delirios de grandeza de Baruc, con una promesa que en esos tiempos constituía un privilegio excepcional. Le da una promesa que es de lujo, la mejor de las promesas, un privilegio brillantísimo le da. Le dice, versículo 5, pero a ti te dejaré escapar con vida por donde quiera que vayas. Tu vida será tu botín de guerra. Es decir, vas a conservar la vida. Donde quiera que vayas, es decir, con la gente que estés, en el tiempo que estés, en el lugar que estés, en las circunstancias que estés, yo te voy a cuidar. Te voy a dar la vida. Claro, ahora él no valoraba esto. Él estaba caminando en Jerusalén, cruzaba a los religiosos, a los funcionarios, al rey, a los mercaderes, a los artesanos. Allí estaban las murallas de Jerusalén, estaba el templo de Jerusalén funcionando con sus rituales, el palacio real, pero en un tiempo breve, en unos años, iba a llegar el ejército de Babilonia, iba a destruir los muros, iba a quemar el templo
iba a quemar el palacio y la inmensa mayoría de la población iba a morir por espada, en guerra, por hambre, por peste, e iban a ser encadenados y llevados como esclavos al exilio, a cautiverio. Es decir, ahora estaba todo genial, todo fantástico, pero en unos años la inmensa mayoría de la población o iba a morir o iba a ser llevada como esclavo a otra nación. Y Dios le estaba dando una promesa enorme, es decir, en medio de ese caos, de ese drama que va a vivir la nación, vos vas a conservar la vida y yo te voy a cuidar. La mayoría iba a morir, la mayoría iba a parar como esclavo. Ahora todo estaba bien, el templo quemado, Jerusalén destruida, pero yo te voy a cuidar. En la circunstancia que estés, te voy a cuidar. Es decir, Dios le está diciendo a Baruc, ahora te estás desvelando porque querés grandezas temporales, circunstanciales, reconocimientos públicos. Yo te voy a dar lo más valioso para vos, que es tu propia vida. Vas a conservar la vida, cuando la mayoría la va a perder o va a perder su libertad. En vez de reconocimiento, grandezas, una carrera ascendente de ayudante, secretario, te voy a dar tu propia vida, cuando la mayoría la va a perder. Todos abrigamos, en el fondo de nuestro corazón, todos abrigamos en alguna forma un sentimiento parecido a Baruc, ¿no? Ese decir, yo me merecería tal cosa, yo debería hacer esto, yo debería lograr esto. Todos queremos ser singulares, especiales, distintos, sobresalir, ¿no? Tener el reconocimiento. Todos imaginamos, ¿no? Una carrera singular, especial, distinta a los demás. No estamos conformes con lo que somos. En mayor o menor medida, a todos nos pasa, ¿no? Queremos ser más, ¿no? Eso que le sucedió a los hermanos Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, los discípulos de Jesús, estaban siguiendo al Mesías, al Hijo de Dios, escuchando sus predicaciones, viendo sus milagros, 3 años. Eran el grupo selecto, al lado del Hijo de Dios, de Jesucristo, escuchando lo que hablaba, viendo sus obras. Los elegidos para continuar después predicando el Evangelio. Eran privilegiados, pero ellos tenían sus planes propios. Pensaban que les correspondían otras cosas, otros privilegios. Y mandaron a la mamá a hablar con Jesús. Y le dijeron, bueno, cuando vengas en tu reino, Juan tiene que sentarse a la derecha de tu trono. Y Jacobo tiene que estar a la izquierda de tu trono. Están para más. Tienen que merecer otras cosas, otros privilegios, ¿no? Tenían sus propios planes. No se daban cuenta de que estaban con Jesucristo, caminando allí, viendo sus obras y escuchándolo. Ellos tenían otros planes de reconocimiento público. A veces tenemos ese complejo de Juan y Jacobo. Dios le respondió a Baruc, en medio de sus quejas, le respondió, te voy a conceder la vida, esa vida que la mayoría va a perder. Vas a seguir libre cuando la mayoría va a dejar de ser libre. Y lo mismo hizo Dios con nosotros, hermanos, nos dio vida, tenemos vida en Cristo. En su discurso, que está en Juan 10, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y no por un tiempo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Tenemos la vida de Cristo en nosotros, la vida de Dios, la plenitud, el gozo, la esperanza, la verdad, su paz, ¿no? La alegría. Todo eso lo tenemos y lo podemos tener en abundancia. Y si no lo tenemos en abundancia, porque estamos dándole la espalda a Dios. Pero toda esa vida de Dios, de esperanza, de alegría, de gozo, de felicidad, de comunión con los hermanos, todo eso nos ha dado Dios. Y en abundancia. Y no es que nos lo da por un tiempo. Para siempre. Vida eterna. Aun cuando lleguemos al punto final de nuestra vida, vamos a seguir con la vida eterna. Por siempre con Dios, gozando de su paz, plenitud, comunión con Dios. Para siempre. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Esa abundancia y por siempre. Nada ni nadie la puede quitar.
Es decir, hermanos, ya somos singulares. No sé si usted se da cuenta, ya somos especiales. Ya somos eternamente privilegiados. Estamos buscando reconocimientos temporales, pasajeros, circunstanciales. Cuando ya tenemos la singularidad, el privilegio de tener la vida de Dios con nosotros, de tener su vida. Un privilegio más duradero, más valioso, para siempre, abundante que todo aquel reconocimiento circunstancial, temporal que podamos tener aquí en la tierra. Definitivamente nos parecemos a este personaje Baruc. Nos parecemos a Baruc. En todas las quejas, las frecuentes quejas, el elaborar los planes propios, ¿no?, de grandezas, de buscar grandes cosas, nos parecemos a Baruc en alguna medida. Es un reflejo de lo que es el ser humano y nosotros somos así, quejándonos, buscando nuestros propios planes, pensando en lo que merecemos. Y en medio de todas estas quejas y nuestros planes propios, nos olvidamos de que somos privilegiados por Dios. Nos olvidamos de todo lo que tenemos en Dios, todo lo valioso que hemos recibido y que pocos tienen porque el mundo le da la espalda a Dios. Pocos lo tienen. Todo lo duradero para siempre que hemos recibido en Dios, en Cristo, que somos privilegiados en Cristo, que tenemos las Escrituras que nos instruyen, que nos orientan, que nos guían, que nos muestran cuál es la verdad. Tenemos nuestros hermanos, nuestra familia, que nos apoyamos, nos confortamos, que tenemos el Espíritu de Dios que obra en nosotros, nos consuela, capacita, nos guía, nos ilumina, que tenemos la luz de Dios. Sabemos hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, sabemos cuál es la verdad. Y tenemos la vida en plenitud, que se puede manifestar en nosotros si nosotros la dejamos. Vida eterna con Dios, con nuestro Dios. Así que, hermanos, esta semana y hoy mismo, cuando surja la primera circunstancia, que usted quiera quejarse frente a su esposa, a su familia, esto, cuando surja la primera queja, que yo creo que va a surgir, no el lunes, ya en un rato, seguramente, cuando surjan esas primeras quejas y cuando empecemos a pensar nuestros planes de que debiera llegar a ser esto y merecería todo esto, recordemos todos los beneficios y bendiciones que tenemos en Cristo, que somos singulares, privilegiados, especiales en Dios y que tenemos justamente que estar agradecidos a nuestro Dios por todo esto que nos ha dado.